Bueno, estamos transmitiendo en vivo y estamos grabando también. Barcelona, Varsovia. ¿Y eso? Epa, qué bien. Uruguay. Wow. Ahí se ve el matecito que delata, mira, a Manuel. Veo por ahí. Wow, bueno. Muy bueno. Gente de Bueno, varios lugares. estamos como para arrancar, me parece. Sí. Vamos a arrancar con una dinámica, digamos, muy pequeñita para ver qué tipo de perfiles nos salen. Les va a salir una opción para hacer una votación que tiene algunas opciones que están relacionadas a cuál es la experiencia que tenemos con agilidad. Entonces, cuando les salga, simplemente escogen una opción y votan. Ahí debería salirles. Si alguno tiene problemas, me avisa. Ujú. Sí, la idea es conocernos un poco más, ver qué experiencia tenemos del otro lado y a ver qué grado de profundidad o léxico vamos a utilizar. Ahí ya comenzaron a votar, ya votaron 26 personas. Vamos. 39 personas votaron. Les voy contando rápidamente los resultados de la votación. Algunas personas, 16% de los conectados, más bien se, se identifican como novatos en la agilidad. Otras personas, 12 personas como con conocimientos, principalmente teóricos. La gran mayoría con algunos años de experiencia práctica, genial. Y algunos pocos, unas 5 personas, son Agile Coaches experimentados. Y nadie Ujú. marcó la opción de yo iba a firmar el manifiesto, pero ese día me lesioné la rodilla. Muy bien, está bien. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está. Eso era para conocer un poquito quiénes Genial. nos conectábamos. Te doy la Bueno, palabra, amigo. Adelante. vamos. Tiremos millas. Bueno, buenos días, tardes, noches a todos. Gracias por reservar este tiempo y estar participando en este webinar. Eh, la idea es, vamos a tener como todo webinar, algunas reglas. La idea es tratar de tener las cámaras prendidas, si es posible, eh, ya que las imágenes transmiten. Y tratemos de silenciar los micrófonos para que no tengamos ruido y podamos así no distraernos. Por otro lado, vamos a estar con el chat constantemente abierto. La idea es que ustedes vayan volcando preguntas, comentarios dentro del chat, y la idea es hacer un poco interactivo, de manera que ustedes puedan participar y tener su feedback o sus opiniones al respecto. ¿Ok? Como decía Cami al principio, estamos dejando una grabación, está siendo grabado, esto luego se puede ver en YouTube. Y bueno, vamos a hacer una breve presentación nuestra, Cami. Bueno, comienzo. Yo tengo un background de sistemas, soy argentino, estoy viviendo hace 6 años aquí en Barcelona y empecé a transitar el camino ágil allí por el 2006 en Argentina en una compañía. Luego estuve viajando a Sao Paulo, trabajé un tiempo, unos 45 días en India, y después me mudé directamente aquí a España, donde estuve viajando en forma interna durante el país durante 6 años o poco más. Me gusta acompañar, co-crear organizaciones con una cultura que se adapte a nuevos sistemas complejos del mundo actual. Trabajo mucho en cambio cultural, de cambio de paradigma y transformaciones digitales en empresas. Así que bueno, eso es un poco mi breve resumen. Cami, adelante. Bueno, me presento yo muy rápidamente. Mi nombre es Camilo Velázquez. Hoy estoy desde Fusagasugá, ciudad impronunciable de Colombia. Eh, en medio de la tristeza de todo lo que estamos viviendo en Colombia, un abrazo para todos los otros colombianos que se están conectando y estamos pasando un mal momento con nuestro gobierno.
Pero bueno, estamos acá para hablar un poquito de agilidad. Tengo unos 10 años de experiencia más o menos trabajando en métodos ágiles. Trabajo en Clear como Agile Coach hace más o menos unos 5 años y me dedico principalmente a acompañar organizaciones y personas que están transitando su camino de transformación hacia la agilidad. Eso es todo. Antes de comenzar en forma con el webinar, hace unos 15 minuticos justo me enteré que se había muerto Humberto Maturana, que para quienes a lo mejor lo sigan, es un biólogo, filósofo, gran pensador de nuestra era. Y además para muchos agilistas también ha sido una inspiración muy grande en el coaching. Y hoy vamos a hablar de coaching un poco. Entonces, nada, también como un homenaje cortito a Humberto Maturana para los que logramos verlo en alguna charla, leímos alguno de sus libros, seguro que nos inspiró mucho. Y les quería dejar esta frasecita de él. En el conversar construimos nuestra realidad con el otro. El conversar es un modo particular de vivir juntos en coordinaciones del hacer y el emocionar. Por eso, el conversar es constructor de realidades. Muy bien. Estamos listos, Andrés. Bueno, vamos entonces la idea es esto, es cómo definirían lo que es un Agile Coach, qué hace un Agile Coach. Nos interesa mucho el feedback, vayan lanzando, vayan opinando, escriban en el chat, así vamos compartiendo. Vamos, ¿quién rompe el hielo? Acompañar a las empresas en el nuevo camino ágil que quieran caminar. Es un mentor, es un líder de cambio y mindfulness. ¿Qué más? Es un líder de mindset, es un facilitador. Un coach genera espacios de conversación para ayudar a construir soluciones y problemas complejos. Ajá, ok. Agente de cambio, acompaña a los equipos y organizaciones en el cambio de mindset. Catalizador del cambio. Un Agile Coach debe ser capaz de preparar equipos first class. Facilitador de ayuda a eliminar paradigmas. Es un rol encargado de acompañar a las organizaciones, empresas y equipos para resolver los problemas con los que se encuentran. Líder del cambio. Guía al equipo. Facilita el cambio en las organizaciones o equipos, poniendo el foco en el mindset. Escucha, modera, potencia, contagia. Bueno, ok. Escucha, bueno, un poco más. Las ideas acerca de la realidad, introduce nuevas ideas. Uy, ahí hubo una que me gustó. Es un Agile Jedi Master. Muy buena. Gracias, Taimar. Sabía que te iba a gustar. Bueno, genial. Bueno, como pueden ver, no hay una definición única de lo que es un Agile Coach. Hay distintos tipos de opiniones, distintos tipos de abordajes, algunas similitudes en algunas de las opiniones, pero no hay una única verdad, digamos, o una única definición clara y concisa de lo que es un Agile Coach. Vamos a contar una historia y vamos a contar con Cami cómo llegamos nosotros a ser un Agile Coach. En realidad, como ven, no hay un step by step. Para llegar a ser un Agile Coach no hay un camino que te diga tienes que hacer A, luego B, luego Agile Coach. Tienen muchísimos afluentes. He visto gente que ha venido desde el mundo del desarrollo, otros que han venido del mundo de la calidad, tanto testers como QAs, incluso otros que no son del mundo de la informática. En mi caso llegué del camino de la gestión de producto y luego de trabajar 8 años como Scrum Master. Desde mi punto de vista es un camino que depende mucho de la pasión, ¿no? Hay mucho de la pasión de uno. Y en mí particularmente incluso creo que hubieron semillas en mi niñez que fueron germinando con el tiempo, ¿no? Mi madre, pedagoga,
esta vocación de compartir y transmitir el conocimiento, que es algo que a mí me apasiona y me gusta mucho, las comunidades ágiles, o bueno, incluso doy clases porque me gusta aprender, digamos, del alumnado y transmitir los conceptos o los conocimientos que yo tengo. Ella estudiaba filosofía y psicología, donde están más o menos, no es lo mismo, pero se relaciona de alguna manera con el coaching. Y un abuelo muy cercano a mí, que fue toda la vida un gran consultor de varias grandes empresas, donde ahí me familiarizo y me gusta, por lo tanto, bueno, trabajar en organizaciones y me siento cómodo. Se ve que desde la cuna hubo algo ahí. Entonces, como ven, no hay un único camino. ¿Cómo llegué en mi situación? Lo veo muy relacionado al efecto de tirar del hilo, ¿no? Supongan que, no la idea esto del dicho de tirar del hilo hasta tensarlo y romperlo, o sí, no sé, pero imagínense que están ustedes en un equipo y tienen la punta del ovillo y no saben cómo sigue el hilo, saben que hay un embrollo por ahí, pero ustedes están trabajando con un equipo y ese equipo empieza a trabajar de una forma mucho más efectiva y empiezan a reflexionar y la ineficiencia empieza a decrecer y empieza a decrecer y empiezan a ser autoorganizados y el product owner empieza a, no sé, a transmitir el qué se quiere de una forma mucho más clara y disminuye el retrabajo y vamos decreciendo la cantidad de bugs y empezamos a escuchar y obtener feedback de los usuarios para mejorar nuestros productos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente tiran del hilo y sigue y se corta el flujo, ¿no? Y aparece, digamos, la figura del manager, que en realidad es la tercera vez consecutiva que en el medio de un sprint nos cambian las especificaciones y los requerimientos. Entonces, ahí es donde yo en su momento, bueno, me abordaba y trataba de que se cuestione y hacer ver el obstáculo que provocaba y que rompía la fluidez, ¿no? Que el equipo ya no seguía o no corría con su fluidez constante. Así que sin saberlo y sin quererlo, sin buscarlo, de repente estaba mentoreando directivos o haciendo coaching a gerentes, llegando al embrollo, digamos, de la estrategia o la falta de claridad del propósito, etcétera, etcétera. Algo que rara vez sucede en las organizaciones, ¿no? Luego tomé conciencia y dije, bueno, yo digo que soy Agile Coach, pero en Agile me siento más o menos familiarizado, pero ¿cuánto sé de coaching? No había estudiado nada al respecto hasta ese momento. Había leído, pero no había hecho muchas profundidades, ¿no? Entonces empecé a hacer formaciones de coaching y sistémicas también, pero nunca fue algo que busqué ser Agile Coach, no era mi anhelo, no era mi fin, sino que se fue dando nuestra relación y hoy somos una muy linda pareja de enamorados. Así que bueno, esa fue mi historia y mi abordaje sobre el rol. Cami, ¿querés compartir el tuyo? Intento ser muy breve en lo que quiero contar. Y primero quiero hacer como una aclaración de todo lo que hablemos aquí con Andrés el día de hoy. Es que no tenemos ni la verdad absoluta ni la única opinión sobre lo que es el Agile Coaching, ¿no? De hecho, si buscan la palabra Agile Coach, que seguro más de uno ya lo hizo en algún momento en LinkedIn, por ejemplo, van a encontrar que hay múltiples tipos de Agile Coaches, ¿no? Entonces está el Agile Enterprise Coach, Agile Facilitator, hay también Scrum Masters, están los Agility Enablers, Business Agility Coach, Super Saiyajin 4 Coach. Bueno, hay un montón de nombres que nos podemos dar, porque justamente esta es una profesión en la cual no hay un acuerdo de exactamente hacia dónde se quiere ir. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, igualmente, y vamos a ver algunos abordajes que algunos agilistas famosos han intentado darle. Yo les cuento cómo llegué al Agile Coaching. Yo me enamoré de la agilidad desde muy jovencito en la universidad. Por aquel entonces yo estudiaba en la Universidad de Cundinamarca y en las universidades en Colombia para ese entonces no se hablaba nada de agilidad, no existía nada de eso. Yo me crucé en una charla como por casualidad con un amigo agilista, se llama Pablo Tortorella,
y cuando vi a Pablito Tortorella fue como corazoncitos infinitos por la agilidad. Me encantó la forma que planteaba los nuevos escenarios de trabajo. De ahí en adelante me dediqué a fundar un semillero de investigación en la universidad. Luego de eso, mi primer trabajo fue como Scrum Master y nunca paré en la agilidad, digamos. No transité otro camino distinto en el mundo profesional que no fuera el de la agilidad. Me empezó a hacer mella muchísimo esto del Agile Coaching, ¿no? Cuando era Scrum Master. Bueno, ¿qué es distinto? Que de hecho lo preguntaban en el chat y lo vamos a charlar. ¿Qué hace distinto un Agile Coach de un Scrum Master? O sea, que el Agile Coach será el jefe del Scrum Master, es un Scrum Master que tiene varios equipos, no sé. Entonces, también llegué como al mismo cuestionamiento, justo cuando preparábamos el webinar con Andrés, hablábamos de esto, como que en algún momento llegamos a ese cuestionamiento de hay que separar las dos palabras para entender mucho mejor de qué trata nuestra profesión, la palabra agile y la palabra coaching, que es un poco de lo que les va a hablar también Andrés ahora. Entonces, aquí tenemos la metáfora donde el coachee está dentro de su contexto, su situación actual, sin poder leer lo que dice la etiqueta, ¿no? Su punto de vista no se lo permite. Por tanto, el coach, con otro modelo mental, puede acompañar a través de técnicas, aquí sería la técnica del reflejo o espejo, para poder ayudar en este proceso. Esto del coaching suele traer bastante revuelo en el mundo, digamos, de la agilidad. No solo entre quienes lo practicamos, solemos no tenerlo tan claro. Imagínense cómo esto llega a quienes buscan allá el coaching, ¿no? Al cliente que nos contrata. Y esto tiene un tiempo bastante largo, que tiene que ver con la fusión, digamos, de dos disciplinas o profesiones que son relativamente nuevas, que es el coaching y el agile coaching. Vieron que hace unos pocos años hubo una explosión sobre el coaching. A tal punto se expandió esto que si buscan encontrarán que existe coaching de cocina o coaching para peluqueros. Y si investigamos un poco, el coaching es probablemente una de las disciplinas más viejas. Tiene muchísimo tiempo ya. El origen data de aproximadamente 450 años antes de Cristo. En la antigua Grecia y en filósofos como Sócrates o Platón, quienes intentaban que sus pupilos tomaran las riendas de su vida. Entonces, si bien tiene una gran historia, ha tomado mucha fuerza hace poco, sobre todo en los comienzos del siglo XX. Hoy en día existen muchísimas instituciones o escuelas que lo enseñan. Entonces, ¿qué es el coaching? Al ser tan nuevo y estar evolucionando y expandiéndose tanto, encontrarán muchísimas definiciones, si la buscan, sobre qué es. No existe un acuerdo o una definición universal sobre esto. Pero podemos tomar la definición que hace la ICF, que es la International Coach Federation, ¿no? Que dice que el coaching profesional se fundamenta en una asociación con el cliente, en un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Por lo tanto, dependiendo de las escuelas de coaching, pueden encontrar o buscar lo pueden encontrar como el camino del observador o buscar un insight o un vuelco, un aha moment, ¿no? El aha moment es eso que de repente caes y te das cuenta de la situación, ¿no? A través de la reflexión haces un clic. Entonces el coach indaga, pregunta, ofrece interpretaciones o las valida para que el coachee se escuche, se conozca a sí mismo. ¿Se entiende? A través de eso empezar a tener nuevas interpretaciones sobre lo que le está sucediendo. Vamos a poner un ejemplo. Me pasa algo que tengo que identificado y quiero cambiar en mi situación, ¿no? Estoy en una situación actual, en un presente, en un contexto determinado, y quiero llegar a otra situación o situación deseada, que es el segundo punto. Que no sé lo que me pasa, por qué no puedo lograrlo, por ahí no tengo las habilidades, etcétera, etcétera. Pero quiero lograrlo, quiero obtener eso. Entre este presente y situación actual
al deseo, al me gustaría, está el proceso que hablamos de antes de descubrimiento, de reflexión, que está en el medio, ¿no? Por el cual vamos a estar siendo acompañados por el coach, y ahí el coaching nos va a ayudar en ese proceso, a transitar ese proceso, ¿se entiende? De reflexión para lograr el punto deseado. Entonces, vamos a ver que existen múltiples tipos de coaching, como pueden ver. Esto lo pueden googlear de forma rápida y lo van a encontrar que existen infinidades de distintos tipos de coaching. Hace ya unos años que las organizaciones están atravesando transformaciones digitales ágiles, yendo a un cambio de paradigma. Acá hay muchos agilistas, así que todos estamos familiarizados con esto, ¿no? Esto implica que muchas organizaciones empiezan a contratar Agile Coaches. Pero ¿no les ha pasado que han llegado a empresas que quieren generar un cambio, pero el sponsor les dice, trata de acá no usar terminología ágil, por favor. O acá no digas que hacemos agilidad. O por favor, cambia las palabras, no menciones ni agilidad, ni daily, ni nada que se relacione con eso. O han escuchado que la agilidad es un gran humo, ¿no? Tenemos que hacer un acto de reflexión también y seguramente tenemos mucha responsabilidad sobre esto. Como acompañantes y como acompañamos a los clientes a ayudar a encontrar ese punto deseado, si tenemos ausencia de conocimiento de coaching o tenemos nuestra propia interpretación de lo que es. Entonces, caemos en las disfuncionalidades del coaching, que posiblemente hayamos visto y nos hayamos encontrado bastante en el campo, ¿no? El primer punto, y es un punto bastante clásico, es el clásico consultor no coach. Sin exagerar, es casi el 80% de los Agile Coaches tenemos mucha experiencia y conocimiento sobre agilidad, pero poco sabemos sobre el coaching. O cada uno tiene su propia interpretación de lo que es. La consultoría aconseja, tenemos una experiencia a través de un proceso, ayudamos y aconsejamos herramientas, soluciones, cambios que podrían hacer los clientes, etc. Pero los cambios organizacionales impactan en cambio de conducta, la forma de pensar y de ver las cosas de las personas. Impactan el comportamiento de una manera totalmente diferente. Entonces, yo no puedo aconsejar a alguien que se comporte distinto. Imagínense si yo le digo al manager, para mí tendrías que delegar más. ¿Qué espero de eso, no? Por otro lado, entra en juego otros factores como el compromiso y el sentimiento. Si yo aconsejo a alguien a hacer algo y luego no obtengo los resultados deseados, ¿qué va a suceder con eso? ¿Qué pasará? ¿No? La culpa va a ser de quien aconsejó, seguramente. Y va a decir, hice lo que me dijiste y no obtuve lo que esperaba. Por tanto, como decía Einstein, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Si bien hacemos lo mismo o parecido, tendremos problemas parecidos o similares. Este nivel de profundidad de cambio se logra a través del coaching, desde mi punto de vista, no desde la consultoría. No puedo dar consejos de cambiar creencias a una persona. El segundo punto, a ver si lo encuentran familiarizado, es el fácil manipulador. Es la conjunción de a quien facilita las ceremonias y las manipula a la vez. Tiene un doble arte, ¿no? Yo he visto muchos Agile Coaches, acá hay algunos que están también presentes, que hemos vivido, yo también lo he vivido y lo he padecido y lo he hecho, que fácil manipulaba sin querer las reuniones y las llevaba al punto de vista o al punto que más me interesaba a mí. Este es un gran error también, ¿no? De que solemos tropezar y caer. Otro gran punto es el famoso resolvedor de problemas. Imagínense el Agile Coach con la pechera aquí, con una gran R, que es el resolvedor de problemas y su capa. Y esto es un grave error
que solemos hacer como Agile Coaches. Sin embargo, todavía hay muchas expectativas de que el Agile Coach resuelva problemas. Y en ese caso generamos una dependencia con el Agile Coach, porque el resolvedor de problemas siempre lo vamos a necesitar. Entonces, si tenemos un resolvedor de problemas, siempre lo vamos a estar llamando, en vez de aprender a trabajar de forma reflexiva para ver cómo hacer para solventar o solucionar nuestros problemas. Uno debe creer que las personas son naturalmente creativas e ingeniosas y capaces de encontrar las respuestas. El Agile Coach no debería dar el pescado, sino acompañar al coachee, que es la persona que está recibiendo el servicio, para que se autodescubra sus skills y los use. Y si no los posee, tomará acciones para lograrlo, desde el ámbito de la conciencia. O Andrés, el ahí Agile Coach, como, ¿sí? como por complementar un poquito esa parte, que tiene que ver con estos tres que cuentas, tanto el coach como consultor, el fácil manipulador y el resolutor de problemas, tiene que ver también con el ego que tenemos como Agile Coaches, ¿no? Que creemos tener las soluciones y sabérnoslas todas. Y en verdad, la mirada que tenemos que tener como buenos coaches es que las mejores respuestas están en las personas que nosotros acompañamos. Nosotros ayudamos a diseñar intervenciones para que pueda emerger toda esa creatividad de esas personas. Cuando nos centramos en resolver solamente problemas y no en ayudar a las personas a que den una mirada distinta a los problemas que tienen, nos estamos metiendo en una mirada mucho más, hablando de pensamiento sistémico, más a optimizar localmente que pensar en la globalidad de los sistemas, que debería ser nuestra labor como Agile Coaches. Muy bueno, Cami, exactamente. Bueno, un cuarto punto que suele suceder es ir a la velocidad del coach y no del cliente. Pareciera que el Agile Coach tiene una agenda ya prediseñada, donde más allá de tener grandes skills, en ese caso de consultor, tiene un gran don de ver el futuro, de saber cómo van a reaccionar las personas, maneja muy bien la predictibilidad, ¿no? Tener ya una agenda para generar un cambio es contar mucho con la predictibilidad y la reacción de las N cantidad de variables que puedan tener las personas. Y muchas veces ni siquiera es una agenda pensada para ese cliente, sino que vamos con la misma receta médica a todos los pacientes. Y esto es un gran tema. Humildad, exactamente, como están comentando ahí en el chat. Otro punto es el Agile Coach como jefe de Scrum Masters. No sé si han visto que empieza como a generarse una especie de path o carrera donde el Agile Coach pareciera que es el jefe de los Scrum Masters y genera una especie de jerarquía, ¿no? Y entonces viene el Scrum Master a consultar al Agile Coach sobre un problema y el Agile Coach, sin indagar mucho, ya le dice, no, lo que pasa es que tú tienes que tener la DOR, ¿te has tenido la DOR? Bueno, pues ya pon la DOR y da órdenes o da sugerencias de alguna manera a los Scrum Masters sin indagar y sin saber qué está sucediendo dentro del equipo. Otro punto es el foco en procesos y ceremonias. Quedamos mucho posiblemente en procesos y herramientas versus individuos e interacciones, ¿no? Y esto suele pasar bastante. Quedamos en la facilitación únicamente como un gran skill y entender el proceso, pero nos olvidamos de trabajar las demás áreas. Y otro gran punto y último es, por resumir, es la falsa escucha. Esto no sé si les parece o si lo han visto, que el entrenador tiene una lista de preguntas en mente y lanza preguntas una tras otra sin prestar atención a las respuestas del coachee. Es como que ya tiene un cuestionario y va tirando, y ya tiene en mente las preguntas sin escuchar las respuestas. Esta persona intenta utilizarlas tanto como sea posible. Es como el coaching no se trata simplemente de hacer preguntas, sino prestar atención a las respuestas, y esto es vital. Escuchar para entender y no escuchar para responder, ¿no? Muchas veces
creemos tener la solución prearmada y ni siquiera escucho bien a mi coach y le digo, no, mira, lo que necesitas es muy motivator, necesitas esta herramienta de Management 3.0, necesitas esto, y muchas veces no, cada contexto puede ser radicalmente diferente y la capacidad de tener una escucha empática con el cliente, así creamos tener la respuesta, creo que es primordial. Antes de seguir, quería invitarlos a que en el chat nos digan qué otras disfuncionalidades se les ocurren. Aquí mencionamos unas pocas, seguro que ustedes nos ayudan a identificar muchas otras más. Vamos, compartamos. Aquí nos dice Ivanova, todo lo que dicen es palabra de Dios. Muy bueno. Otro, de Guillermo, no empatizar con el equipo y con la organización. Muy bien. María nos dice, no es un teacher. Totalmente de acuerdo. Agile coach no es solo un entrenador o profesor. Bueno, démosles unos segunditos a ver si alguien más. Por acá nos dice Francis, creer que como son ágiles, las otras metodologías no tienen valor. Está muy buena, ¿no? Es la típica de llegar a la organización. No, vos viniste trabajando 50 años con Waterfall, viviste 50 años, pero todo eso está mal. Y bueno, si mantuvo su negocio 50 años con un método, seguramente algo tuvo que haber estado haciendo bien mi cliente. Hacer de policía agile. Muy bueno. Muy guay ese. No saber adaptarse a la madurez de la organización y de los equipos. Pensar que puedo ser agile coach luego de un training, para mí va de la mano. Me perdí. Con mucha experiencia, totalmente de acuerdo. Débiles habilidades comunicativas, no promover discusiones grupales cuando debe hacerlo y en su lugar elevar los conflictos de la manera tradicional. Muy bien. No ser un ejemplo. Esta me encanta, ¿no? Creo que un agile coach debe ser y parecer, ¿no? Las dos cosas. No somos jefes, no somos vigilantes, muy bien. Cambiar cosas que le funcionan al cliente porque no es ágil, parecida a la que vimos arriba. Y creer que existe una receta y pretender hacer todas las cosas according to the book. Leamos las últimas dos que se animaron al final. Anteponer su opinión y que es quien tiene la razón, forzar a aplicar la agilidad a todo cuando hay proyectos que funcionan mejor con otros métodos. Ser, parecer, interactuar coherentemente. Muy buen cierre, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, entonces, volviendo, ¿cuál es el desafío más grande entonces de un Agile Coach? Bueno, entonces ahora que vemos y unimos agilidad con coaching, por eso somos Agile Coach, y volviendo al ejemplo anterior que estábamos planteando, nosotros estamos colaborando con personas que componen o son parte de una empresa y que tienen una situación actual, un punto de partida y un contexto determinado. Y nos contratan ya que tienen una intención, un deseo de llegar a un horizonte y que ese lugar deseado o es lo que ofrece, digamos, la agilidad, que es lo que no somos y queremos ser, o lo que nos falta, o lo que nos gustaría, romper silos, aportar valor de forma constante, siguiendo un propósito claro, achatar y aplanar estructuras, aprender a delegar, formar equipos de alto rendimiento autorganizados, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no es nada fácil. El punto de partida está, este estado actual o contexto, está compuesto por la mentalidad o el paradigma de las personas que componen la empresa, que quieren llegar a ese deseo de cambio, pero están en un modelo mental que está muy enquistado y es muy diferente. ¿Se entiende? Entonces, si decimos lo que tienen que hacer, no se logrará el cambio ágil deseado. Y eso caerá tarde o temprano. Por eso, la consultoría pura no suele dar resultados. Yo no puedo aconsejar y decirles a los equipos, deben ser autoorganizados. O decirles, los hilos
traen burocracia y lentitud. Les aconsejo que no tengan silos. Por eso cuesta tanto, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto dejar de fumar o bajar el estrés? O dejar de hacerse mala sangre. Lo mismo pasa con las organizaciones. Hay que cambiar el mindset, el modelo mental, los hábitos y las costumbres. Ese cambio tiene que estar sostenido por un cambio de mentalidad, un momento, que decíamos antes, más profundo. Lo mismo pasa en las organizaciones. Y con consejos no lo lograremos. Yo creo que nosotros los Agile Coaches acompañamos en lo que se conoce como la brecha de aprendizaje, ¿no? Es ese proceso que decíamos de ir de un punto al otro, que en realidad no hay un otro bien claro, no hay un... esto es, queremos lograr estas cosas, pero no hay un punto de llegada o una clara meta, donde como si fuese una maratón y yo crucé la barrera y ya llegué. Que es ese proceso por el cual se va transitando de un estado actual al deseado. Y a través de nuevas observaciones, insight, aha moment, se empieza a cambiar el modelo mental, hábitos y costumbres. El mindset, o mejor dicho, el mindflex, ¿no? De las personas. Y ese, desde mi punto de vista, ese es el desafío más grande que tenemos los Agile Coaches. Cami. Muy bien. Bueno, hablemos, volviendo a la historia que les contaba hace un ratito de cómo llegué yo, digamos, al mundo de la agilidad y al mundo del Agile Coaching. En ese punto de inflexión que, digamos, tuvo en su momento, estuvo la respuesta natural de seguir creciendo profesionalmente. De hey, yo quiero ser Agile Coach, como esas personas que dicen que son Agile Coach. Pero no quiero simplemente cambiar mi título en LinkedIn de Scrum Master a Agile Coach y buscar un nuevo trabajo de donde estaba. Quería hacerlo de una forma un poco más honesta. Digamos, a mí me parecía un poco triste hacer ese tipo de cambios. Entonces, por aquel momento llegó a mí una definición que es con la que he venido trabajando los últimos años sobre el Agile Coaching, que es la de Lisa Atkins, ¿no? Lisa Atkins propone y lo que nos plantea es que el Agile Coaching es un conjunto de habilidades afines centradas en trabajar con nuestros clientes o nuestros coaches para ayudarlos a conseguir los mejores resultados. Pensando en eso, a esas disciplinas que nos plantea Lisa en principio, están algunas de las que ya mencionamos y otras que mencionaremos en este momento. La primera que nos menciona es el training o el entrenamiento. Entonces, lo que nos plantea Lisa es que un Agile Coach es entrenador, ¿no? Entonces, tiene que saber de agilidad y tiene que saber enseñar agilidad. Esto no significa necesariamente solamente enseñar, sino es una parte del trabajo que hace el Agile Coach, ¿no? Cuando necesito que se escriban mejores historias de usuario, puedo diseñar, tener capacidad de diseñar workshops que ayuden al equipo, product owners y demás personas a escribir mejores historias de usuario, ¿no? Entonces es como esa primera habilidad que nos plantea Lisa Atkins. Luego, otra habilidad que es natural, no la plantea puntualmente Lisa en su libro, ya lo vamos a hablar un poquito más, es la consultoría, ¿no? Que para el coach es natural en determinados momentos también ponerse la camiseta de consultor. En algunos momentos seré trainer, en otros momentos perfectamente también podré ser consultor. Aquí viene esto de que muchas personas lo he identificado en estos últimos años, es que cuando empezamos a investigar sobre el coaching y principalmente sobre el coaching ontológico en la agilidad, nos fuimos muy al centro con el coaching ontológico, lo cual para mí es natural, y quisimos muchos resolver muchas problemáticas desde el coaching ontológico. Algunos clientes no están preparados para recibir coaching, pero sí están preparados para recibir consultoría. Y ahí es cuando muchas veces tendremos que equilibrar en qué momento hacemos una intervención u otra, ¿no? En qué momento soy más consultor, en qué momento soy más un coach, ¿no? En qué momento tengo que dar respuestas.
Me están preguntando esto. Sí, mira, la respuesta es ve por este camino, luego de que te escucharon. Por eso es importante lo que hablábamos de la escucha empática con el cliente, para saber cómo podemos ayudarle en una intervención de manera más eficiente. Otra, digamos, disciplina que nos plantea Lisa es el mentoring o la mentoría, que tiene que ver también con el enseñar o transmitir conocimiento, pero tiene que ver mucho más con hacerlo desde la práctica. Aquí les voy a contar una historia cortita. Yo soy fanático, pero mal, de la cultura japonesa. Me encanta la cultura japonesa. Y en la agilidad, casualmente, hemos adoptado muchísimos términos de la cultura japonesa y muchas cosas traídas de la cultura japonesa. En el 2019, a las justas antes de comenzar el COVID-19, estuve en Japón por alrededor de un mes. Y algo que me pareció bastante curioso es que en los restaurantes de sushi, en algunos, no en todos, se ve muy clarito cómo se practica el mentoring, cómo mentorean, ¿no? Entonces, usualmente es el maestro junto con el aprendiz, y el primero es como el maestro haciendo los cortes del sushi y el aprendiz observando. Y después, digamos, cambian, ¿no? Cambian de rol. Entonces ese es el alumno el que empieza a hacer los cortes de sushi. Ahí el maestro lo va corrigiendo en el camino. No, mira, el corte lo hiciste demasiado grueso, te faltó apretarlo un poco más, hiciste tal... Bueno, eso es lo que yo me imagino que estaban charlando, porque hablaban en japonés claramente. Eh, bien, entonces para mí eso refleja muy bien cómo se aborda el mentoring, ¿no? Que es la enseñanza a través de la práctica. Hacemos en conjunto. Tú haces, te doy feedback constantemente, que es un poquito distinto a la mirada del training más tradicional, que suele ser más, yo te doy este conocimiento. En el mentoring, quien pone el camino suele ser más el alumno guiado por el conocimiento del maestro, ¿no? Ahí está como esa pequeña diferencia. Y luego tenemos la facilitación, ¿no? El arte de la facilitación es ayudar a los equipos, organizaciones, personas a que transiten ese conocimiento para tomar decisiones, para llegar a acuerdos, ¿no? Que es como lo que solemos hacer más dentro de la agilidad. Y podríamos decir que en el centro tenemos el coaching, más o menos como lo mencionaba Andrés, ¿no? Entonces, el coaching suele ser, ¿no? Como lo vemos nosotros, un poco el punto de partida para escuchar, entender y luego entender hacia dónde debo moverme en cada intervención. ¿Quieres comentar algo, Andrés? ¿Capaz? No, Cami, vamos bien. Estamos Bueno, justo de perfecto. tiempo. Bueno, muy bien. Estas son como las competencias que planteó en principio Lisa Atkins. Hubo un montón de comentarios y no los he alcanzado a leer todos. Por ahí mencionaban training from the back of the room. Buenísimo para aplicar el training. Muy bien. Esto para mí en su momento fue como súper aclaratorio. Ok, ahora entiendo mucho mejor qué es lo que hace un Agile Coach y qué es lo que hago yo en mi día a día como Scrum Master. Muchas de las cosas que hacía en mi día a día como Scrum Master, al menos en aquel entonces, estaban principalmente en la facilitación, en el training, en el mentoring, un poquito en la consultoría y muy poquitico en el coaching, que es algo bastante normal. De hecho, las intervenciones que solemos hacer están en todas las otras y muy poco en el coaching. En su momento yo me dediqué a estudiar mucho más de coaching para entenderlo y hacer mejores intervenciones en ese sentido, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos que intentar buscar un balance en las intervenciones que hacemos, entender a nuestro cliente, entender ese contexto. Acá en esta gráfica tenemos como dos ejes. En el eje Y o el eje vertical tenemos como la responsabilidad que tenemos por el crecimiento de nuestro cliente, por el crecimiento de nuestro coachee, por el crecimiento del equipo, por el crecimiento del Scrum Master o el otro Agile Coach que estemos acompañando. Y en el eje X tenemos la responsabilidad por los resultados del cliente. ¿A qué tan responsable soy yo de que mi cliente consiga resultados? Y dependiendo de dónde me ubique yo, puedo diseñar un tipo de intervención o mejor, puedo escoger
en qué camino o en qué habilidad de Agile Coaching tengo que me centraría más, ¿no? Si tengo poca responsabilidad por el crecimiento de mi cliente, a lo mejor poca responsabilidad por el resultado, a lo mejor me voy más en un approach de entrenador, ¿no? En el que la agenda está puesta por mí y el contenido está puesto también por mí, ¿no? Lo único que quiero es transmitirte esto y vos de esto verás qué aplicas y cómo te va. Un ejemplo de eso puede ser el webinar que estamos teniendo en este momento. Lo calificaría mucho más en ese tipo de intervención. Otra es cuando tenemos poca responsabilidad por el crecimiento de mi cliente, pero a lo mejor sí tenemos más responsabilidad por los resultados. En ese entorno no me preocupo porque crezca mi cliente, porque entienda los valores y principios detrás de lo que queremos hacer, sino que le doy la respuesta. Directamente te digo, utiliza esta práctica, utiliza esta técnica, haz esto. Pero ahí le estamos perdiendo la oportunidad a nuestro cliente de que lo interiorice, para que pueda replicarlo en el futuro, para que pueda entender por qué hace lo que hace, ¿no? Que es lo que nos perdemos cuando actuamos de consultor. Cuando tengo mucho más responsabilidad por el crecimiento de mi cliente y no tanta responsabilidad por los resultados, a lo mejor actúo mucho más como facilitador, en el cual la agenda la pone mi cliente porque él es el responsable de las decisiones que tiene, que se toman, y nosotros nos centramos en el foco del proceso, no en el contenido. ¿Bien? Y cuando estamos como en alta responsabilidad por el crecimiento y por el resultado, a lo mejor actuamos más como mentor, ¿no? Con el que la agenda es del cliente y nosotros trabajamos muchas veces codo a codo con nuestro coachee, con la organización, con el equipo. Esto es una idea de cómo podríamos balancear una intervención. No quiere decir que sea una verdad absoluta y hay distintos tonos de grises. En todo momento tendremos que irnos moviendo en una y en otra. No es como que diga, bueno, para este cliente yo me voy a ir y solamente va a ser consultor porque más o menos es lo que encontré. Y no, para determinadas preguntas actuaré más como consultor, para otras sí seré más facilitador, para otras seré más mentor. Y tal cual como dice Guillermo, hay muchos caminos para llegar a Roma. Me encanta esa frase. Lo hablamos con Andrés justo hace unos días y decíamos, cada el coach tiene un sabor distinto, tiene una forma de intervención distinta y no implica que una esté bien y que la otra esté mal. Todos tenemos estilos distintos que nos hacen únicos, justamente al ser un trabajo creativo el que estamos haciendo. Muy bien. Sí, Bueno, este es un punto vale. bastante interesante y bastante importante porque en realidad vamos pivoteando, como decíamos ahí en el chat, entre una faceta y otra. No nos quedamos siempre en una skills o en una postura, sino que en determinado momento, y casi de forma inconsciente, nos cambiamos el gorro, nos cambiamos el sombrero y hacemos mentoring, o en determinado momento somos entrenadores, o por pequeños momentos somos consultores, pero siempre pivoteando y volviendo al eje, ¿no? Desde el coaching. ¿Para qué? Para provocar este cambio que estábamos viendo previamente, y un acto de reflexión para que el coachee o las personas que están recibiendo el servicio puedan generar ese cambio. ¿Se entiende? Muy bien. Muy bien. Más adelante en el tiempo, Lisa lo que planteó fue lo que ella bautizó el Agile Competency Framework, ¿no? Que es más o menos lo que vimos hasta este punto, pero extendido con algunas competencias adicionales que ella nos plantea. Este en verdad se llama Agile Coaching Competency Framework. Si quieren un poco más de detalle, pueden entrar a agilecoachinginstitute.com, donde está, digamos, los recursos de donde tomamos esta imagen puntualmente. Lo que nos plantea, y es que pone en el centro lo que ella llama Agile Lean Practitioner, que aquí viene una parte importantísima para mí, que es, no basta con tener conocimiento en agilidad, no basta con conocer muchos frameworks, con conocer muchos métodos, con haber tomado todos los trainings relacionados a Safe, Less, Netsus, etcétera, sino que debe tener conocimiento práctico sobre estos temas, ¿no? Entonces, es ser practicante de la agilidad y del Lean, ¿no? Vivir esos principios que están planteando. Eso es como lo que ella pone en el centro, ¿no? Después, en la parte de la derecha, ella pone dos competencias que están relacionadas a cómo enseño yo eso que está en el centro, cómo transmito la agilidad y los principios Lean. Lo puedo hacer por medio del entrenamiento, por medio del teaching,
y también lo puedo hacer por medio del mentoring. Entonces estas dos partes, digamos, de mi izquierda, hacen referencia a cómo transmito yo la agilidad por medio de la enseñanza y por medio del mentoring. En la parte de la derecha tenemos los que tienen que ver con el proceso. ¿Cómo hago yo que un equipo, una organización viva esos principios ágiles? Lo puedo hacer por medio del coaching profesional y lo puedo hacer también por medio de la facilitación. Son como los dos habilidades o competencias que nos plantea Lisa en ese sentido. Y en la parte de abajo, ella te pone 3 competencias que ella les llama como competencias para profundizar o especializaciones, llamémoslo de alguna manera. Y ahí sí el Agile Coach puede centrarse en skills mucho más técnicas que tiene que ver con lo que ella llama maestría de transformación. La maestría de transformación nos habla maestría técnica, que nos habla de cómo ayuda a los equipos, a las organizaciones a construir mejor código, a hacer productos de software cada vez mejores. Y aquí hago el hincapié porque hablo de software y hablo de código, porque como está pensado tal cual, el Agile Coaching Competency Framework está pensado para entornos de Agile Coaches que se desenvuelven principalmente en un ámbito de tecnología. A mí me parece igual se puede aplicar para cualquier tipo de ámbito. Si queremos cambiar esta pática técnica, yo lo llamaría como el saber hacer del negocio, ¿no? Es cómo funciona técnicamente lo que queremos hacer. Entonces, se puede aplicar en cualquier contexto. Luego, la otra que nos plantea es la maestría de negocio, que hace referencia a cómo construir el producto correcto, cómo acompañamos organizaciones y equipos a que construyan los productos correctos. Entonces, son muchas habilidades relacionadas al product ownership, product discovery, se verán herramientas como el user story mapping, bueno, etcétera. Cómo acompañamos organizaciones en esa maestría de negocio. Y por último, nos plantea que otra profundización puede ser la maestría de transformación, que esta maestría de transformación hace referencia a cómo logramos generar transformaciones culturales. Y aquí quiero hacer un hincapié importante porque no habla necesariamente de hacer transformación digital ni transformación organizacional. Habla de entender cómo suceden los cambios culturales. Entonces, hablar de conceptos como Cunevin para entender cómo son las dinámicas dentro de la organización y entender cómo funciona el cambio. ADKAR, que esto se puede aplicar para acompañar equipos, pero también para acompañar organizaciones. Entonces, no necesariamente implica ser un Agile Enterprise Coach, profundizar en la maestría de transformación, que suele ser una confusión bastante común. ¿Bien? Y esas son las disciplinas que nos plantea, digamos, Lisa Atkins en el Agile Coaching Competency Framework. Bien. Bueno, voy avanzando. Volviendo a los conceptos japoneses, un concepto muy utilizado y súper conocido por la comunidad ágil en general. Yo, de hecho, tengo un amigo que es mitad peruano, mitad japonés, que es Hiroshi Hiromoto, que muchas veces se enoja un poquito cuando todo el mundo empieza a usar indiscriminadamente los conceptos japoneses en la agilidad. Entonces, le pido que me perdone por usar tantos conceptos japoneses el día de hoy. Bien. ¿Cómo son los procesos de aprendizaje dentro de los Agile Coaches? Y por eso quiero hablar de Shuhari, ¿no? Que Shuhari, para los que por ahí no lo conozcan, es un concepto japonés que nos ayuda a entender cómo funciona el aprendizaje en las personas, en el cual nos plantea que cuando somos aprendices estamos en un estadio que se llama el Shu, ¿no? Cuando yo soy aprendiz, lo que hago es, voy a aceptar al link que sumo por acá, es aprender las reglas, ¿no? Y al aprender las reglas, tengo que seguir las reglas al pie de la letra. ¿Qué implica esto? Ejemplo, persona salía del training de Certified Scrum Master de la Scrum.org o de la Scrum Alliance día 1 como Scrum Master en su primer trabajo. Es que la daily me dice que tiene que hacerse todos los días a la misma hora, en el mismo lugar, de pie, y tiene que durar menos de 15 minutos. Y si no la estoy haciendo así, lo estoy haciendo mal porque el libro y la guía de Scrum me dice que es así. Y bueno, cuando vas tomando más experiencia vas viendo que todos los artefactos, todas las prácticas, todas las herramientas detrás de Scrum o de cualquier otro framework simplemente son
herramientas justamente que nos ayudan a poner en práctica los principios detrás de la agilidad. Entonces, el principio que podría estar detrás de la daily puede ser coordinación constante entre los miembros del equipo. Si los miembros del equipo tienen coordinación constante sin necesidad de usar la daily y usan algo más, maravilloso, no tenemos que hacer la daily. Sin embargo, eso no significa que no esté bien seguir las reglas. De hecho, para las personas que recién están comenzando en agilidad, me parece como súper bien que comiencen siguiendo la receta. Como si Scrum me dice, yo te voy a hacer estos eventos con esta duración, los hago al pie de la letra. ¿Por qué? Porque yo no sé por qué Scrum me está diciendo eso. Tengo que hacer caso, básicamente. Ahí nos cuentan sobre Karate Kid, ¿no? Y el ejemplo de Daniel San, ¿no? Para los que se vieron la película viejita, que está de moda ahora por Cobra Kai, el encerar y pulir, what's on, what's off, ¿no? O para los que somos más jovencitos, yo me veía más, el quítate la chaqueta, ponte la chaqueta, quítate la chaqueta, ponte la chaqueta. Daniel San, ¿por qué hacía eso? Daniel San no es, ni siquiera lo hacía de buena gana, ¿no? Es como, otra vez, what's on, what's off. Este Miyagi quiere que le limpie todos los carros, me tiene de sirviente, quiere que le limpie toda la cerca, porque no lo ha interiorizado. Cuando somos aprendices y estamos en el shu, lo único que nos queda es seguir las reglas, seguir lo que nos dice nuestro maestro. Ya cuando Daniel entendió que, esto era para aprender la posición de bloqueo, es cuando, las viudas, hospitales, cárceles. es cuando Todo lo empieza, necesitaban. En el nombre de uy, Jesús. Amén. Amén. bueno, a ver, como silencio, Ándale nomás. ahí está, ya. Perdón por la interrupción, chicos, nos desmuteó alguien por error. Bueno, continúo. Cuando ya estamos, digamos, interiorizando las prácticas detrás de la herramienta, lo que nos sucede es que empezamos a pasar más al ha, que la persona está en el ha, comienza a adaptar mucho más las reglas. Una característica es que suele tomar distintas reglas, suele adaptar, suele recolectar. Entonces es muy típico una persona en el ha, se le ocurran muchas herramientas y muchas soluciones. Tengo este problema, mira, tengo esta opción. Tengo este problema, mira, yo viví este contexto parecido en tal situación, ¿no? Y luego está el RI, que en el RI lo que nos propone es como ignorar la regla. Y más que ignorarla, es crear la regla o ser la regla. Yo no sé, a mí, por ejemplo, cuando veo un futbolista famoso tipo Messi o Cristiano Ronaldo, espero que esto no cause susceptibilidades por otros jugadores, es muy típico ver que como juegan parece muy fácil, parece muy fluido, como que se ve sencillo todo lo que hacen, pero inténtelo hacer uno y van a ver que es supremamente costoso y supremamente difícil, ¿no? A mí, una forma de ver el Shuhari para alejarnos de la experiencia de Daniel San y Karate Kid es manejar. Yo recuerdo las primeras veces que manejé, todo era como súper pensadito, ¿no? ¿Cuál el espejo de acá, el espejo de acá, que el clutch y que todo suelte y el cinturón y iba como así, como súper tensionado. Ahora, después de varios años de manejar, es como me subo al carro, voy 2 cuadras allá y el cinturón parece que me lo hubiera puesto por inercia, solito, ni siquiera me doy cuenta en qué momento sucedió, porque ya vivo la regla, a lo mejor, ¿no? Una frase importante que me gusta mucho es, las reglas ayudan a aprender y deben comenzarse a ignorar cuando ya no hacen falta. Entonces, seguir las recetas del libro es importante cuando estamos aprendiendo justamente porque somos aprendices, pero hay que saber en qué momento comenzar a soltar para tener nuestro propio criterio y ayudar a nuestros clientes de una manera más acertada. ¿Bien? Entonces, algo de lo que les queremos hablar junto con Andrés el día de hoy es el modelo de Uber-Dreyfus. Y este modelo de Uber-Dreyfus nos plantea, como lo plantea Dreyfus en su momento, es que el ser humano, cuando está aprendiendo algo, pasa como por 5 etapas. Esto él lo validó, digamos, con enfermeras, de cómo las enfermeras iban obteniendo maestría en un hospital, pero se ha traído como a distintos ámbitos a través del tiempo. Entonces tenemos de nuevo eje Y, la maestría, que es como piensen en el Shuhari, entre más maestro soy, más cerca del Ri estoy, entre menos cerca
estoy, más cerca del shoe estoy. Y una línea que está pensada en la experiencia. Entonces él nos dice que tenemos la primera parte o el primer punto en el que nos paramos cuando estamos adquiriendo una competencia. De hecho, esto se llama la matriz de adquisición de competencias de Weber-Dreyfus, es el novato, ¿no? Que es cuando yo soy novato, es cuando sigo las reglas al pie de la letra, principalmente, ¿no? Luego paso al principiante, luego paso al competente, luego al experimentado y luego paso al experto, ¿no? Y aquí para que se den una idea, el experto, por ejemplo, si yo hablara de coaching, un experto sería Maturana, ¿no? Maturana escribe libros sobre el tema, ¿no? Si quiero hablar, por ejemplo, qué sé yo, de facilitación, entonces un experto son aquellas personas que están escribiendo libros, que están haciendo, creando, que están rompiendo la regla y experimentando cosas nuevas. Lo que nos plantea además él es que la curva de crecimiento aumenta muchísimo cuando yo estoy en el shoe o aumenta rápidamente y empieza a caer lentamente entre más cerca del experto estoy, ¿no? Es más fácil pasar del novato al competente, seguramente tomará menos tiempo que pasar de competente a experimentado, y pasar de experimentado a experto puede tomarnos perfectamente toda una vida. Hay un principio que dice que para que alguien se considere experto en algo, tiene que tener 10.000 horas de experiencia en el tema. Yo hace un tiempo me puse a pensar en qué podría ser experto y dije, no, en lo que más tiempo he dedicado en mi vida es a jugar un videojuego. Entré a ver cuántas horas había jugado World of Warcraft y no he jugado más de 1.000 todavía. Entonces me queda un largo camino solamente en eso. Ahora, autonombrarnos como expertos en Agile Coaching puede ser inflarnos demasiado el ego, ¿no? Además que viendo eso son un montón de competencias. Entonces, para cada competencia tendré que recorrer un poco también este camino. Como facilitador tendré que pasar por novato, principiante, competente, experimentado, experto. Entonces hay que, digamos, entender en dónde nos paramos para saber también hacia dónde queremos ir. ¿Bien? Entonces ese es un poco el modelo de Weber-Dreyfus, cómo se relaciona con Shuhari. Y ahora vamos a ver cómo podemos relacionar esto, digamos, con el Agile Coaching Competency Framework, del cual estábamos hablando, de las competencias del Agile Coach, que es lo que nos convoca en este webinar. Entonces, lo que hice fue que pinté acá las competencias que nos plantea Lisa y le podemos hacer una analogía o podemos más bien contrastarla con el modelo de Weber-Dreyfus del 1 al 5, en el cual el 1 es novato, el 2 es principiante, el 3 es competente, el 4 es experimentado y el 5 es experto. No es 1, novato. Tipo, día 1 salí de mi primer mitad de agilidad, quiero probar agilidad. Competente, tengo algunas heridas de guerra, yo ya pasé por lo que es agilidad, fallé en un contexto, vi que no todas las respuestas funcionan exactamente como lo dicen en el libro. Experimentado es, a lo mejor yo ya he pasado un camino mucho más largo, yo ya acompañaba a múltiples organizaciones, entiendo que no hay respuestas correctas, visualizo de primero tengo que escuchar a mi cliente y que no todas las soluciones que yo piense para funcionarle, por eso tengo un mindset mucho más de experimentación. Y experto es, de nuevo, yo iba a firmar el manifiesto ágil, pero ese día me lesioné la rodilla, ¿no? Entonces, ¿qué les vamos a pedir junto con Andrés en este momento? Es que todos vayan a buscar una hojita y un lápiz o un papel, o los que tengan un iPad, algo en lo que puedan dibujar. Es lo que les vamos a pedir. Entonces, un par de minutitos para que puedan buscar su hojita y lápiz. No sé si quieras complementar algo, Andrés, mientras buscan. Sí, comentar que el modelo este nos sirve muchísimo. Lo que estaba buscando Cami ahora es autoevaluarnos de alguna manera y tomar conciencia de cuáles son nuestros skills y posiblemente eso nos ayude a saber o a identificar a dónde potenciar más o a dónde inclinar más la balanza. No existe un Agile Coach que tenga todos 5. Es imposible ser un experto en todas las áreas. No es lo que se busca, pero sí es interesante poder autoevaluarse.
De hecho, en muchas organizaciones se usa el modelo también para identificar características, ¿no? Si tenemos por ejemplo, un product owner, tendrá mucha experiencia en Agile y Lean y en la parte de negocio, por ahí algo en facilitación, pero por ahí carece de otras características, ¿no? Como la parte técnica, o la de transformación, o mentoring, o training. Pero nos da una radiografía un poco bastante acercada de cómo son nuestras skills y en pos de eso cómo actuar. Sí. Ahora que lo mencionas, Andrés, el Agile Competency Framework puede ser un arma de doble filo utilizada en malas manos, ¿no? Mm. Que es, nos ayuda como autoevaluación, pero como todo lo que tiene palabra evaluación, puede ser utilizado también con fines negativos o lo que llamaríamos antipatrones. Entonces, el Agile Competency Framework no está bueno, por ejemplo, para usarlo para definir la escala salarial de los Agile Coaches y los Scrum Masters de una organización. Ese sería un muy mal uso del Agile Coaching Competency Framework, que está mucho más orientado a entendernos nosotros mismos eh, para poder identificar también hacia dónde queremos crecer, porque como lo mencionaba Andrés, no hay una persona o un Agile Coach que tenga 5 en todo, que pueda considerarse experto en todo. A lo mejor en algunas estoy más cerca de experimentado, más cerca de competente, en otras estoy mucho más cerca de principiante y va a ser inevitable porque la agilidad es un camino y cada Agile Coach descubre cómo recorrer ese camino. Ahora sí, con el papelito que tienen, les voy a pedir que pinten este mismo diagrama que tenemos aquí junto con Andrés, ¿no? Que son las lineecitas y ponerle los nombrecitos rápidamente. Y lo que vamos a hacer es algo parecido a esto que está acá. Les voy a dedicarme un minutito en el que vamos a guardar algo de silencio. Y en ese minutito vamos a pensar individualmente, a modo de introspección, a grandes rasgos y con la poca información que tenemos el día de hoy, en dónde me siento ubicado respecto a cada una de las competencias que me plantea el Agile Competency Framework de Lisa Atkins. En coaching profesional, en facilitación, en Agile Lean, en training, en mentoring, en técnica, que acabo de descubrir un error y es que lo puse 2 veces, en negocio y en transformación. Perdonen el error, amigos. Adelante, tómense un minutito en silencio y los voy a dejar con algo de música en ese minutito. Perdón, hay una preguntita de que recordar los niveles de 1 a 5. Claro que sí. La primera es novato, ¿no? Como día 1 salido del meetup, aprendí lo que es agilidad, por ejemplo. El 2 es principiante. El 3 es competente, es como aquel que ya tiene heridas de guerra. El 4 es experimentado. Y el 5 es experto.
Claro que sí. La competencia técnica hace referencia al cómo ayudamos a los equipos a mejorar técnicamente. Entonces aquí tienen que ver conceptos como puede ser PD, Clean Code, cómo ayuda a que los equipos crezcan técnicamente y construyan productos de software de calidad. Eso hablando de tecnología. Si lo lleváramos a otro tipo de contextos, sería el conocimiento sobre el saber hacer. Bueno, muy bien. Ya pasó nuestro minutito. Ahora lo que les vamos a pedir junto con Andrés es que nos ayuden escribiendo. Respondo la preguntita que tiene Walter antes, que eso sería parecida a la de negocio. Sería distinta principalmente porque la de negocio se enfoca en encontrar cuál es el producto correcto a construir. Entonces tiene que estar mucho más centrada en entender temas como relacionados, por ejemplo, a OKRs, Product Discovery, estar centrado en el cliente, saber cuál producto es el que necesito. La maestría técnica hace referencia más al cómo construyo ese software o ese producto con alta calidad. Bien. Bueno, les vamos a pedir junto con Andrés que nos ayuden escribiendo en el chat cuál es el desafío más grande que encontraron ustedes como Agile Coach. ¿Cuál es esa competencia que les parece más desafiante profundizar? Escriban en el chat, chicos. Ahí ya lanzaron un técnico. Transformación. Agile Lean, técnica de vuelta, mentoring, negocio. Agile Lean, coaching profesional. Sí, coaching profesional. Coaching profesional, negocio. Muchos facilitadores, por lo que veo. Genial. El cambio de mindset desde lo tradicional. Lo que viví, cómo me eduqué, y el Agile Lean. Técnica Agile Lean. Muy bien. Bueno, genial. Andrés, ¿quieres añadir algo más? No, simplemente esto, que piensen que es un framework o es una herramienta que nos puede ayudar a reflexionar y a ver cuáles son las áreas en las que por ahí estamos un poco más flacos si queremos profundizar o inclusive nos puede ser, podemos hacer un 360 de cómo nos ven otros. O sea, se puede utilizar de varias maneras, pero siempre, como decía Cami, con cuidado con los antipatrones, ¿no? Muy bien. Eso era principalmente lo que teníamos para compartir hoy. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Por aquí hay una. Una pregunta que me hicieron estos días y que plop. ¿Cómo medir la eficiencia de un rol, especialmente un Scrum Master? Esto podría servir de cómo nos en otros. Uy, no entiendo la última parte. Pero bueno, puedo intentar responder un poquito la primera. De cómo nos ven otros. Bien, perfecto. A ver, como lo dice, digamos, incluso uno de los principios del manifiesto es como la única medida de valor es el software funcionando, ¿no? Si lo llevamos a otros contextos, es los entregables que funcionan. Entonces, para mí el trabajo de un buen Scrum Master, de un buen Agile Coach, se ve reflejado y tiene que estar directamente ligado a los resultados que consigue también el negocio, ¿no? Es como si hacemos buenas retrospectivas, yo facilito todas las reviews, yo genero espacios de conversación, pero resulta que no salimos a producción temprano,
los clientes no usan las características de nuestros productos, bueno, está diciendo que no estamos haciendo un buen trabajo. Entonces, una forma muy tradicional de medir no solo a los Agile Coaches, sino medir la agilidad, es medir por KPIs relacionados más a esto que les menciono, que es como mido cuántos equipos ágiles hay, cuántas retrospectivas están haciendo. Entonces, yo creo que las métricas que tendríamos que tener deben estar ligadas a las métricas de negocio. Ponele. No sé si responde la pregunta. Muy bien. Bueno, amigos, antes de cerrar, quiero transparentarles que venimos con Andrés a hacer una cuña. No sé si se entiende el término cuña, Andrés, en otros lados que no sea Colombia, ahora que lo pienso. Creo que sí. Bueno, cuña, publicidad, Publicidad. promoción. Sí, entonces quienes quieran irse en este momento, está perfectamente bien porque es una publicidad pura y dura, siéndoles sinceros. Muchos de los temas que abordamos el día de hoy, junto con Andrés, lo venimos trabajando hace un tiempo en una formación pensada para Agile Coaches que se llama Cliff Dojo, en la cual estamos creando una certificación llamada Agile Coach Practitioner, orientada justamente a esto de practicante, ¿no? De practicante de la agilidad. Pensando en eso, junto con Andrés, hemos diseñado un training no tradicional, yo no lo llamo ni siquiera training, sino un proceso de aprendizaje que dura 11 semanas, en el cual mezclamos contenidos en video, lecturas, encuentros virtuales en vivo, en los cuales principalmente están orientados a la práctica, ¿no? Que es, no vamos a enseñar teoría, sino vamos a ver todas esas competencias que mencionamos hoy en la práctica, cómo podemos llevarlas a la práctica y practicamos juntos. Para las personas que asistieron al webinar o que vean la grabación, tenemos un 10% de descuento, un descuentito. Yo les dije que era una cuña, una publicidad. No digan que no los advertí. Que va hasta el 10 de mayo, que es un descuento adicional del 10%. Entonces, si a alguno le interesa y quiere inscribirse, con el código webinar /2021 nos escribe un correíto en la página del curso de Clear. Y nada, tiene un 10% de descuento adicional. No quiero hacer más promociones que esa. Si alguno necesita, puede buscarlo. Bien. Bueno. El código, sí, lo escribo por acá. Uy, denme un segundo, ya les escribo la página de Clear que justo no la tenía lista. Una disculpa. Me quedó un poquito de tomate más, Te hinchas rápido tú. ¿Cómo hincha? Te hinchas, po. Bueno. Tantos que no sé en dónde tengo que mutear. Creo que ya. Muy bien. Bien, la página es esta y el código es webinar /2021. Solo con eso al momento de inscribir nos pasan el código y tienen el 10% de descuento adicional. Amigos, muchas gracias por compartir en esta mañana, tarde o noche, desde donde sea que se conecten. Yo quedo a disposición de cualquier otra duda adicional que hayan tenido. Si quieren contactarme por LinkedIn, salgo como Cristian Camilo Velázquez, les puedo pasar mi LinkedIn por ahí. Y creo que extiendo la invitación sin preguntarle a Andrés. Pero... Haces bien. Sí, nos quedamos o nos contactan en cualquier momento y conversamos. Agradecerles mucho la participación y bueno, estamos hasta cualquier otro momento. Muy bien. Bueno, hasta luego. Chao. Chao, gente. Un gusto. Chao, gracias. Chao, gracias. Feliz día. Chao.